Emilio Suárez Licón es el representante del PRI ante el INE y además alguien que sabe muchísimo, sí, del tema electoral, pero también muchísimo del tema de números y economías. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias, Irene. Acá, más electoral y parlamentario y algunos temas hacendarios que se me pegaron en mi paso por esa institución. Tú estuviste hace mucho tiempo en Hacienda. Estuve algunos años en Hacienda, y la verdad es que es una institución muy noble y que tiene una función fundamental que hoy toma mayor relevancia, que es cuidar el buen nombre de México en el exterior. Claro, a ver si al ratito nos cuentas. Ahora, vi que hace unos días el PRI presentó como tal unos recursos legales para tratar de invalidar los comicios judiciales del pasado 1 de junio, que la verdad, Emilio, fueron un cochinero, estuvieron llenos de acordeones, quienes estaban en esos acordeones, que quién sabe quién repartió, pero que llegaron a las masas o a los simpatizantes de Morena, son los mismos que ganaron la Corte, que ganaron el Tribunal de Disciplina. Cuéntanos un poco de estos recursos legales que presentaron, en qué cancha están, dónde andan, qué ha pasado. Sí, son juicios de protección de los derechos de los ciudadanos. La dirigencia nacional y distintos actores del partido tuvimos una reflexión en torno a qué estaba pasando con la reforma judicial, qué estaba pasando con la elección judicial, y en función de eso, de lo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace algún tiempo, qué implicaciones tenían en varios principios constitucionales: equidad de la contienda, certeza, libertad del voto, y si nosotros podíamos hacer una impugnación que básicamente reflejara el sentir de la ciudadanía y de muchos sectores que hoy están descontentos con lo que pasó en la elección judicial. Y por eso acudimos un grupo importante de priistas en calidad de ciudadanos a sede jurisdiccional, al Tribunal Electoral, para impugnar específicamente la falta de equidad de la contienda, la participación del gobierno en el reparto de acordeones, y cómo esto de manera indubitable influyó en la libertad del voto de muchos ciudadanos. Hay algunos datos que llaman la atención. Del 10% de la gente que participó, 3 de cada 10 eran adultos mayores. Los adultos mayores representan aproximadamente el 18% del padrón electoral. Este brinco que da de los adultos mayores debería llamar la atención, además de otros datos que nos hicieron un poco la reflexión, y tomamos la determinación de participar de esta impugnación, porque además no somos los únicos. Ya ha habido otras organizaciones políticas, otros sectores de la sociedad que también han impugnado, y que estamos señalando de que no es correcto para la democracia mexicana, no es un buen precedente para la democracia mexicana, no es lo que se desea para la elección del 27. Hay que recordar que en el 2027 va a haber elección concurrente del Poder Judicial, y además con prácticamente la renovación de la Cámara de Diputados. Entonces, los problemas que hoy estamos viendo de acarreo y de manipulación del voto por medio de los acordeones, pues seguramente se van a repetir en el 27, pero con la concurrencia de la renovación de la Cámara de Diputados. O sea, ¿tú ves que está el riesgo de volver a cometer la operación acordeón? La elección es complicada. Cuando tú revisas el tiempo que llevaba a cada votante entrar a la urna, había promedios de entre 10 y 15 minutos. Entonces, esa complejidad de votar con números se vio reflejada, básicamente que la gente, el gobierno se preocupó y indujo el voto por medio de los acordeones que todos conocemos. O sea, cuando su ley no les gustó, se inventaron la operación acordeón para sacar los comicios que era imposible sacarlos. A ver, hay que ir más atrás, porque además yo creo que es importante que la gente lo tenga claro. Fue una reforma que se aprobó fast track, ¿no? Tú recordarás que fue ahí en lo oscurito, en la Madrena Michuca, en un lapso de 5 días. Sí, le surgía. Desde ese entonces nosotros señalamos que la renovación de un poder en donde prácticamente estaban de un plumazo destituyendo a jueces en general, implicaba una reflexión que iba a repercutir en el país y que implicaba una deliberación mucho más profunda en una legislatura que venía llegando. Nosotros ahí hicimos distintos señalamientos. Hubo una discusión posterior que tuvo que ver con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Recordarás que pidieron casi 13,000 millones de pesos.
Luego la mayoría en el Congreso, encabezada por Morena, decidió limitar ese presupuesto en 8,000 millones de pesos. Pero esta reducción, ¿qué implicaciones tuvo en la elección? Menor número de casillas, casi la mitad. En el país hay aproximadamente 170,000 casillas que se instalan en todas las elecciones federales. Ahora se instalaron la mitad, 80,000 casillas. Consecuentemente, se establecieron centros de votación. Se bajó la calidad de las boletas electorales, hubo problemas con las boletas electorales. No hubo presupuesto para los capacitadores electorales, se tuvo que contar las elecciones y ni siquiera hubo PREP, se tuvo que contar las elecciones varios días después, o sea, no fue de manera inmediata. Entonces, si tú juntas todo el cúmulo de tropiezos que se dieron en la reforma, en la parte presupuestal y después en la implementación, incluso pues ustedes fueron testigos en las tómbolas, se colaron candidatos ligados al crimen organizado, etcétera. Todo eso ameritaba y era una obligación de la ciudadanía, en este caso de nosotros, impugnar y llevar estas preocupaciones al Tribunal Electoral. Preocupa que al gobierno le extrañe que ciudadanos o incluso partidos políticos, los partidos políticos somos entidades de interés público y como tal hay un mandato constitucional, una obligación constitucional para salvaguardar los valores democráticos esenciales en cualquier proceso electoral. Y eso se discute en función de si los partidos o no tenemos legitimidad para impugnar la reforma judicial. Nosotros decidimos no abonar a esa discusión de si los partidos y llevarlo vía los ciudadanos. Hoy al gobierno, al partido en el gobierno, a Morena, a su dirigente, le extraña que los ciudadanos ejerzan sus derechos de impugnación como lo haría cualquier ciudadano en un país democrático. O como lo harían ellos si fueran opositores, ¿no? O como lo harían ellos si fueran opositores. Entonces, vamos a dar la batalla, estamos peleando para evitar una dictadura en el país. Cada decisión que están tomando pareciera que están dirigiéndose a eso y no lo vamos a permitir y por eso impugnamos y vamos a esperar a ver qué resuelve la Sala Superior. Claro, ahorita ¿en qué etapa está esta impugnación? Apenas lo radicaron, nosotros habíamos pensado que vía JDC hicieron un reencauzamiento en el caso de nosotros a un juicio de inconformidad, se están radicando en las ponencias los juicios de inconformidad y esperemos a que al final la Sala Superior tome alguna determinación. Está en el proceso específicamente de radicación en las ponencias y después habrá una valoración ya en el pleno de la Sala Superior, que habrá de resolverse de manera inmediata en los próximos meses. Claro, oye, ya hay confianza en la Sala Superior porque ahora quienes conforman la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues están muy morenizados, Emilio, están muy morenizados, se les cambió la piel, guinda. Mira, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las instituciones electorales. Cuando un tribunal, cuando el Instituto Nacional Electoral resuelven algo, nosotros podemos diferir y lo vamos a señalar. Vamos a esperar y vamos a darle el voto de confianza a la Sala Superior. Llamó la atención, y eso nos debe, pues un poco es una señal, el que nadie esperó que en la sesión del Consejo General hubo 5 consejeros que hicieron este señalamiento que nosotros veníamos aportando algunos datos. Esa votación de 6-5, pues es una señal de que hay algo que está mal y sobre lo cual debe haber algún pronunciamiento de la Sala Superior, puesto que si hay ciudadanos, si hay interesados, si hay perjudicados que están señalando el que no hubo equidad, que no hubo certeza y que se coartó la libertad del voto, si el órgano electoral está dividido, hay 6 que votan por la declaración de la validez y 5 que votan por la no declaración de la validez, no por la nulidad, por la no declaración de la validez. Sí, claro. Eso debería llamarle al órgano superior, que es el Tribunal Electoral, para hacer un pronunciamiento serio, profundo, porque además eso va a marcar la pauta del sistema democrático mexicano. Esa es una señal no solo para México, es una señal para el mundo de dónde estamos parados en el desarrollo de la democracia mexicana. Sí, claro, nada más para la gente que nos está viendo, antes de que le dieran la constancia de mayoría a quienes ganaron la corte, pues los consejeros del INE habían dicho que habían visto un cochinero, ¿no? Palabras más, palabras menos, que la operación acordeón había inducido al voto y entonces en esa votación del Consejo General del INE, pues hubo
6 consejeros, incluyendo la presidenta del INE, que votaron por declarar la validez. 5 consejeros habían dicho, esto no se puede declarar válido, no se puede declarar la validez de los comicios, aunque sí entregar las constancias de mayoría, porque esto, pues en resumidas cuentas, era un cochinero, ¿no? Más o menos estuvo así. Y el argumento es bien sencillo porque es numérico. Se decía en el Consejo General, de los 37 acordeones de los que tuvo conocimiento el Instituto Nacional Electoral, aproximadamente 37 acordeones, que todos coincidían básicamente en los nombres, tuvieron repercusiones idénticas en casi el 80% de los resultados electorales. O sea, hubo un reflejo del 80% en todas las elecciones de jueces. Si los circunscribes a la elección de ministros, esto todavía se hace mucho más profundo, ¿no? Entonces, ese dato del reparto de acordeones, cuando además hubo actores del gobierno de Morena que justificaron los acordeones, debería llamar la atención. Los acordeones no representan la lucha histórica de la izquierda democrática. Hay un distanciamiento de lo que pelearon en cuanto a la libertad del voto durante muchos años y lo que hoy están defendiendo los acordeones. Entonces, hay que ver qué sucede ideológicamente con la izquierda, eso es de ellos, pero sí es de señalar que se están alejando de los valores que los motivaron a sus movimientos de izquierda y que hoy, después de haber transitaron el puente de la democracia al poder, y ahora lo que quieren hacer ellos es dinamitar el puente de la democracia, y eso no lo vamos a permitir. Claro, ahora, la presidenta Sheinbaum, pues le ha generado molestia el cómo están dando las constancias de mayoría en el INE. Dice que los consejeros del INE se están tomando atribuciones que no les corresponde, y entonces viene la información de que ahora van por una reforma electoral. Algunos diputados han dicho que Morena está buscando inclusive elegir a los consejeros por el voto popular. Y entonces, pues, ¿ante qué escenario estamos, Emilio? A ver, yo lo señalé en el Consejo General, que básicamente el resultado electoral y el cómo actuar el Instituto Nacional iba a ser, pues básicamente el parámetro de aplausos o no de parte del oficialismo. Y hoy estamos viendo, básicamente por la votación 6-5 que tuvieron, pues que les ha molestado. Eso es una actitud, yo creo, absolutamente antidemocrática. De las reformas electorales que planteó la presidenta, 2 ya se cumplieron, que es la no reelección y el nepotismo, y hay una tercera que hoy perfiló, que tiene que ver básicamente con eso. Oye, el INE no funciona, y básicamente el argumento central es que sale muy caro. La democracia mexicana siempre ha salido cara, pero eso nos ha costado muchos años de luchas, la credencial del elector, las boletas, la certeza, los capacitadores electorales, el PREP. Y yo le pregunto a la gente, ¿realmente quieren regresar a la época en donde la Secretaría de Gobernación era el árbitro electoral? Yo creo que no. Realmente le quieren quitar. El INE era un organismo ciudadano, es un organismo esencialmente ciudadano. Le quieren quitar el poder a los ciudadanos de organización de las elecciones. Yo creo que no. Entonces, sí hay una tentación recurrente de Morena de acabar con el Instituto Nacional Electoral, y vamos a dar la batalla porque el Instituto Nacional Electoral se mantenga como un mecanismo ciudadano de organización de las elecciones, porque además es lo que nos ha dado confianza. Claro, ¿a favor o en contra de que se voten los consejeros del INE? Nosotros en contra, absolutamente. Popularmente, sí, es igual que los jueces. Hay diputados de la coalición que están diciendo que ahora se tienen que elegir por voto popular los consejeros del INE. No, a ver, es el mismo caso que los jueces. Los jueces... Y entonces vas a hacer la operación acordeón para poner el INE. La función de los consejeros electorales en sede administrativa es emitir resoluciones cuasi jurisdiccionales respecto a temas electorales. Es el mismo caso de los jueces. No podemos permitir que los jueces vayan a la calle, que los consejeros vayan a la calle a ofrecer cosas que no van a poder cumplir y básicamente a limitar su libertad de actuación y someterse y estar a que el gobierno los esté cooptando o a que el crimen organizado. No lo vamos a aceptar. Claro, ellos quieren reducir también los diputados plurinominales. Es una lucha histórica de la izquierda que además es absolutamente incongruente.
Hay que recordar durante muchos años parte de la transición democrática en el país involucró reformar la Constitución. Reformar la Constitución tuvo como prioridad abrir espacio para las minorías, distintos espacios para las minorías, acciones de inconstitucionalidad, creación de comisiones de investigación, la regla de sobrerepresentación que hoy está, y otra más fue los diputados de partido, hoy los diputados plurinominales. Ese espacio que fue una lucha histórica de las oposiciones, una lucha histórica de la izquierda, es darle voz a las minorías para que tengan representación en el Congreso. Eliminar a los plurinominales es un despropósito y es una muestra más del alejamiento ideológico de la izquierda hoy que son gobierno. ¿Morena se traicionaría? Sin duda alguna. Y Morena tiene un problema. Están conviviendo ahí expriistas trasnochados, están conviviendo expanistas, están conviviendo gente de izquierda buena, tradicional. Lo importante, y a quienes hay que hacerles llamar a la reflexión, es a esa gente que hoy está en Morena, que es de la izquierda tradicional y que vivieron la lucha democrática en el país, la lucha para que las minorías tuvieran representación en el Congreso. Es regresar a un esquema en donde no quieren que las minorías, todas las minorías, no tengan participación y voz en el Congreso. Claro, a ver, la gente que nos está viendo a veces no estamos tan metidos en los temas de política, Emilio, pero literalmente si se quitan los plurinominales le puedes dar más al traste a las decisiones que se toman en San Lázaro o en el Senado, que de por sí pues está complicadísimo, porque Morena, PT y Verde son una mayoría calificada y prácticamente hacen en el Congreso lo que quieren. Sin duda, a ver, la gente en el 27 va a reflexionar y yo creo que depositar todo el poder en fuerzas políticas y que sin control y sin mayor contrapeso se hagan reformas constitucionales y legales no nos va a llevar a ningún buen puerto. Yo te platicaba en un principio, es importante cuidar el buen nombre de México en el exterior. Lo tienen que hacer todas las instituciones públicas, la Secretaría de Hacienda, el Congreso, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral. El no cuidar el buen nombre de México, el decir, el no hacer bien su trabajo, tiene una implicación en la vida de los mexicanos. El día de ayer el gobierno mexicano salió a un repago de deuda que nos costó 200 puntos base, prácticamente 2 puntos porcentuales adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cueste más caro. ¿Qué quiere decir para la gente el que nos cueste más caro salir al mercado internacional y traer dinero a México? Que hay un riesgo país. Y ese riesgo país tiene que ver con todas estas decisiones. Entonces, tienen que ser responsables las instituciones y tienen que ser responsables quienes actúan en el Congreso. Si se elimina la posibilidad de que las minorías, con un contrapeso de quienes piensan distinto, pensamos distinto, tengan la posibilidad de representación en el Congreso, no nos va a llegar a ningún puerto y vamos a seguir en un proceso de deterioramiento silencioso del país que más temprano que tarde va a tener consecuencias para las familias mexicanas de todos los sectores de la sociedad. Claro, a ver, Emilio, ¿cómo le pega a un ciudadano común y corriente el que un partido en el poder jugándole a la dictadura esté quite instituciones? ¿Cómo le pega a un mexicano que la corte esté morenizada, que esté con alguien que prácticamente es un afil del gobierno federal o del ejecutivo en el poder judicial? ¿Cómo le pega esto al ciudadano? Porque los dirán, es que yo no veo nada, porque esto que está ocurriendo no es como un sismo, que es en automático y tú ves destruida la ciudad o el país pues a los 30 segundos. Sí, a ver, hay ejemplos muy claros, ¿no? Y el ejemplo más claro en los órganos autónomos, uno que se me viene a la mente que ha sido muy discutido, ¿no? El IFETEL o la COFETEL, ¿no? Esta discusión que se ha tenido respecto a los precios de telefonía celular, claro, ¿no? Históricamente se decía, oiga, ¿de qué nos sirve el IFETEL o la COFETEL, ¿no? O sea, pues para generar mejores condiciones en el mercado y que esas condiciones en el mercado tengan mejores precios de telefonía celular, ¿no? Entonces, históricamente, si uno revisa el precio de la telefonía celular, con la construcción de los órganos autónomos técnicos, que revisaran que quienes nos venden los servicios de telefonía los tengan en mejores condiciones de mercado, generó que la gente tuviésemos mejores precios de telefonía celular. Si hoy le depositamos a un partido que decida, como es el caso,
de un plumazo eliminar los órganos constitucionales autónomos que regulan eso, que los empresarios se porten bien en el mercado, básicamente va a tener consecuencia en sectores como telefonía, ¿no? Telefonía celular. Ese es el ejemplo que me viene y que al final es más cercano a la gente, porque todos los mexicanos, nuestros migrantes, las remesas se tienen que transmitir prácticamente por celular. Eso tiene un impacto en la economía de las familias. Claro. Y por ejemplo, ¿qué riesgo se ve el que todo esté controlado por un partido? Tú que estuviste en Hacienda, tú que conoces esos temas, ¿en qué sí nos va a pegar? Porque algún morenista te dirá, pero mira, el dólar está bien barato, mira, hay muchos empleos, tú sigues manteniendo tu trabajo. Bueno, en primer lugar, la libertad de los mexicanos, ¿no? O sea, estamos transitando hacia un régimen dictatorial en donde pues tú ves lo que está pasando con opinadores, medios de comunicación, lo que pasó ahora en Puebla con la ley censura, lo que viene y lo que se va a discutir en el Senado de la República con la ley censura. O sea, lo que está en riesgo para todos los mexicanos es un proceso de deterioro de las libertades. Libertad de expresión, libertad de comunicación, las redes sociales. O sea, tuvieron que echar atrás esta reforma que además sigue estando mal en materia del control de las redes sociales. Entonces, hay un proceso de deterioramiento de deterioro de las libertades de los ciudadanos y que seguramente también pues, hay un proceso de deterioro de la economía. El consumo no está jalando. Porque además les encanta recurrir al tema del precio del dólar, ¿no? Sí, que además el precio del dólar pues tiene distintos componentes internacionales que es lo que van determinando. Sí, pero lo que les debería ocupar es, oye, el consumo está cayendo, la inversión está cayendo. Es en todo lo que va de la administración, este es el año donde peor involucramiento y formalización de gente en el empleo. Este es el peor año de todos. ¿Falta empleo? Sí, falta empleo y quitando el 2020 que fue el de la pandemia. Entonces, hay indicadores que evidentemente pues, la gente no los da a conocer el gobierno, pero nosotros vamos a estar señalando. Y eso pues a la gente le debería preocupar, ¿no? ¿Qué ha servido? Porque además nosotros votamos a favor. Los programas sociales. Oye, el PRI fue el que creó los programas sociales. Lo que hoy le ha dado viabilidad al país, a esos programas sociales, porque además es las transferencias sociales hacia la gente, fue básicamente el buen comportamiento que tuvimos durante muchos años de la economía mexicana. ¿Qué hicieron ellos? Pues básicamente acabarse todos los fondos de estabilización. ¿A qué están recurriendo ahora para mantener al país relativamente estable? A deuda. Han duplicado del 2018 a la fecha la deuda del país. Si ese va a ser el proceso sobre el cual van a estar sosteniendo al país, pues seguramente recordarás tú las épocas de vivimos de crisis y crisis y crisis y de inestabilidad económica que espero que no lleguen pronto a las familias mexicanas. ¿Morena se está endeudando? Morena está endeudando al país, está endeudando a las familias mexicanas y lo está haciendo básicamente por la puerta de atrás sin hablarle claro y sin hablarle de frente a la gente. El proceso, sí, porque eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Bueno, durante mucho tiempo estuvieron afirmando que no había deuda contratada por el gobierno mexicano. Claro. Si uno revisaba los informes que mandaba la Secretaría de Hacienda de manera constante al Congreso, pues todavía iban ahí señalando pues, el crecimiento de la deuda. Insisto, lo que sucedió ayer con el repago de deuda con 200 puntos base de sobrecosto, es un reflejo, y es un reflejo de patear el bote de la deuda mexicana, pero a un costo mayor para los mexicanos. Pero lo más interesante en ese sobrecosto no es haber pateado el bote, que nos debería llamar la atención de lo que debemos a los mexicanos. Lo más interesante es por qué estamos pagando más de la deuda que estamos contrayendo como mexicanos. Y yo le digo a la gente en general, a quien cualquier ciudadano que va y pide un préstamo al banco, cuando tú vas y pides dinero al banco y te lo cobran más caro, tú le preguntas, oye, ¿por qué me vas a cobrar más caro el crédito? Y seguramente te va a decir, oye, ¿por qué tú no tienes garantía para poderme pagar? Cuando hay un riesgo, cuando hay un banco dice, oye, no sé si me va a poder pagar, y los terminas convenciendo de que te presten, te van a prestar más caro.
Eso es lo que está pasando con el país. Lo que está pasando con el país es que este sobrecosto lo que refleja es el riesgo que están viendo los mercados internacionales y las calificadoras de lo que está pasando en el país. ¿Qué está pasando en el país? Jueces a modo del gobierno, desaparición de órganos reguladores, concentración del poder en una fuerza política, no contrapesos de las minorías. Todo eso es un cúmulo que va arrastrando el país y que al final quienes nos están viendo en el entorno internacional lo están señalando ya las calificadoras y está teniendo repercusión en lo que estamos pagando los mexicanos por la deuda que está contrayendo Morena. Pues ahí está, más claro ni el agua, ¿no? Preocupados, pero sobre todo en el PRI vamos a estar ocupados. Lo ha dicho Alejandro Moreno ha acudido a distintos medios de comunicación, vamos a dar la cara y en el caso de la reforma judicial, de ser el caso, acudiremos a instancias internacionales para denunciar el fraude de los acordeones. Claro, te aprecio mucho estos minutos, Emilio. Gracias, Irving. Contento siempre estar con ustedes. Ahí está, es Emilio Suárez Licona, yo soy Irving Pineda, siguen la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por aquí.